Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. En esta ocasión vamos a platicar de Queer, una película que quizás a muchos tomó por sorpresa, un tanto desprevenidos. Es una adaptación de una novela de William S. Burroughs y es protagonizada por Daniel Craig, quien estuvo, igual que la película, por ahí durante la temporada de premios, con nominaciones a los Globos de Oro y a otros premios importantes. Por favor, si ustedes ya vieron Queer, compártanos, coméntenos, déjenos su like y desde luego suscríbanse a este canal. Pueden encontrar, por cierto, después de que terminen de ver este programa, pueden encontrar Queer en la plataforma Movie. Y para platicar de Queer tenemos dos invitadazos de lujo que están aquí con nosotros. Los voy a presentar en orden alfabético y les voy a pedir, por favor, que ellos nos compartan un poquito de su quehacer. Aquí, Meribes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias. Es un gusto estar aquí otra vez y compartir este espacio. Y bueno, pues yo muy brevemente soy psicólogo, me dedico a la psicoterapia y a la docencia y pues me encanta la parte de humanidades. Me gusta mucho trabajar en temas con masculinidades, violencia. Le estoy metiendo por ahí un poco de psicoanálisis también, entonces pues me dará mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y nos acompaña también por acá Nips Trejo Olvera. Bienvenida, Nips. Hola Carlos, hola Kim, qué gusto estar con ustedes por acá. Pues, ¿qué les cuento? Yo soy una persona que estudió letras, la representación me encanta, ¿no? También estudio género, tengo un doctorado en estudios críticos de género y desde ahí miro, ¿no? Todas las representaciones sociales y cómo están también mediando quiénes somos, más o menos por ahí. Y bueno, pues platiquemos un poquito de Queer. Esta es la película, una de las dos películas que por cierto nos entregó Luca Guadagnino, el director de Llámame por tu nombre. Este año, además de entregarnos Queer, nos entregó Desafiantes. Y bueno, Queer es una historia que, como les contaba, está basada en la novela de William S. Burroughs del mismo nombre. Es una novela del 85 que sucede en el México de los 50. El protagonista es Lee, un expatriado norteamericano a quien interpreta Daniel Craig, quien pues de alguna manera está infatuado, enamorado, encantado con un hombre más joven a quien trata de cortejar y conquistar, digamos. No lo voy a poner ahorita solamente ahí. Sé que vamos a ir platicando mucho más porque la película elabora en relación a esta relación entre estos dos personajes. Prácticamente es una historia de la relación entre William Lee y Eugene Allerton, interpretados por Daniel Craig y Drew Starkey, que si no lo conocen o no lo identifican tanto, es un actor joven quien también participa en la serie Outer Banks, creo que es como lo más famoso que ha hecho, donde tiene un personaje antagónico. Y bueno, lo primero que yo quisiera platicar con ustedes es eh, ¿quién es Lee? ¿Qué nos refleja? ¿Qué nos cuenta de la cultura LGBT? Ay, siempre me hago bolas luego, esto parece a veces trabalenguas. LGBTQ+. A mí me pareció, al inicio no conecté con el personaje de Lee, pero conforme la película avanzaba, me parecía que iba cautivándonos, ¿no? Y al final, pues ya cierra, ¿no? Eh, atrapando al público, bueno, al menos a mí. Ese personaje me hizo recordar también eh, el tema de las relaciones LGBT, las relaciones románticas, sexoafectivas, vamos a decir así. em, a- am, sí, en donde la relación eh, con parejas de otras edades, ¿no? Esta transgeneracionalidad es un tema también al que tenemos que estar tratando. Entonces, es un señor, es un adulto maduro en la madurez de su vida, estadounidense, que está desterritorializado porque está en Latinoamérica, eh, está tratando también de encontrar otros valores, experiencias,
en un tour de force viajando por Latinoamérica, pero también experimentando. Yo creo que es una persona que disfruta encontrar nuevas sensaciones, emociones, que conecta mucho también con esta cultura beat, la literatura beat, a la que pertenece, ¿no? William Burroughs y Jack Kerouac, que es pues una profusión de experiencias que están desmontando esos valores eh, canónicos, normativos estadounidenses de la familia, de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y, y me parece que esa relación transgeneracional nos está diciendo mucho y está poniendo en jaque también las formas en las que nos relacionamos toda la pandilla LGBT, por decir algo. Bueno, obviamente yo, por mi propia vivencia del género, así como comentamos también con Emilia Pérez, ¿no? O sea, todo lo comento como desde donde estoy yo posicionado y lo que puedo como observar y empatizar. Em, pues, bueno, me parece muy relevante lo que comenta Nibs de la generación Beat, ¿no? Que creo que al final este trabajo de Burroughs que Guadagnino lleva al cine, pues yo lo siento como justo, o sea, como muy disruptivo en el sentido de como querer romper esquemas, pero que al mismo tiempo como que siento que quizá conserva algunos otros, ¿no? Incluso como detecto yo que Lee vive su propia masculinidad, pues tiene mucho también que ver con el tema de, eh, me parece como de ejercer poder. No quisiera ejercer violencia, pero no quisiera decir ejercer violencia necesariamente, pero sí como ejercer un poder y yo veo como que también una forma de incorporar al otro, pero para poder obtenerlo, ¿no? O sea, a lo mejor porque está buscando algo ahí que le falta. De hecho, estas escenas espectrales donde están hablando y hay un brazo, ¿no? Como que alcanza a acariciar ahí, que se ve que, no sé si se acuerdan cuando están hablando como en una barra, ¿no? O sea, como que yo veo ahí como una profunda necesidad de conexión con el otro, pero que a lo mejor, a pesar de que sí, en el hacer es muy disruptivo, pero en estas sutilezas, ¿no? Como por ejemplo ahí del vínculo emocional, no alcanza, ¿no? O sea, realmente las partes donde vemos a Lee vulnerable son, pues quizá cuando se enferma, cuando tiene como el síndrome de abstinencia y toda esta parte, pero como que lo veo con un personaje trágico, como conflictuado con lo que está, con lo que quiere, con lo que desea y con lo que logra hacer y con lo que la sociedad le permite. Y justamente, pues, el escenario latinoamericano, yo creo que le da la oportunidad de jugar mucho más con su identidad, ¿no? Y este constante transitar, porque también en la película siempre está transitando, ¿no? Y viaja y va a otro lado y luego ya no sabes dónde está y luego va a la jungla y demás. O sea que lo veo como a la generación Beat, como es decir, tuvimos un desencantamiento, una desilusión de una gran verdad que nos vendieron y ahora pues estoy buscando mi identidad individual porque ya no siento que estoy arraigado en una parte, ¿no? Y creo que se ve como en muchas cosas que está haciendo. Y algo que me llamó la atención que les comparto es que, y creo que tiene que ver con la elección de interesante de Daniel Craig, es que en la novela Lee tiene 39 años, ¿no? O sea, está muy joven realmente. Y no solo, como lo conceptualizan en la película, pues Daniel Craig tiene ya 60 me parece, o si la va a estar cincuenta pegando y por ahí. seis Sí, cincuenta y por, seis y el actor de Eugene tiene 31 años, ¿no? Entonces, o sea, como que ahí a lo mejor no sé si es como la distancia generacional, que para los 50 un hombre de 39 años ya era un hombre como muy vivido en muchas cosas, o por qué fue en particular esa opción de ahora, si a lo mejor pensaron que solamente Daniel Craig pudiera interpretar un rol como ese. O sea, me parece algo interesante porque hasta Burroughs hace detalles como que el cuerpo, habla mucho del cuerpo, ¿no? Dice, el cuerpo de Lee era como el cuerpo de un adolescente, donde la piel estaba pegada a los huesos, ¿no? Cosas así. Entonces, me pareció interesante, y creo que habla sobre la elección que tuvieron del actor también. Quiero que profundicemos más en eso. Qué interesante esta observación que haces de las edades de los actores en relación con las edades de los personajes. Digo, al final, la edad del actor quizás no importa tanto en el sentido en que tiene que ver cómo se ve, puede parecer de la edad,
aunque tenga más años. Digo, hablábamos hace poco también en otro episodio que les recomendamos con Ips, de La Substancia, ¿no? Y el personaje de Demi Moore en la película tiene 50 y Demi Moore hoy en día tiene 60, ¿no? Y creo que nadie va a cuestionar que pueda parecer de 50, ¿no? Pero aquí que ya estás tú mencionando un poco, porque Drew Starkey, quien hace al otro personaje, se ve muy jovencito, ¿no? O sea, la verdad es que no pareciera tener los 31 que tiene. Y vaya, Daniel Craig igual y pues tampoco pensábamos que ya estuviera más cercano a los 60, ¿no? Pero es como importante sí el contraste entre estos dos personajes en términos de edades, de fisonomías y demás. Creo que va a valer la pena entrarle un poco más a eso, pero quería yo preguntarte algo más, aquí, porque mencionaste hace un ratito que una de tus áreas de especialidad o de los temas que te interesa tiene que ver con masculinidades. Eh, ¿qué es lo masculino? ¿Por qué es problematizable? Creo que vale la pena ahondar un poquito en eso porque está como muy permeado en la propia propuesta de Burroughs y en la propia película, ¿no? Pues en particular con el personaje de Lee, lo vi con el tema eh, como del control simbólico que tiene, incluso el primer intercambio sexual que tiene en la película, cuando va y se liga a un chavo en un antro, ¿no? Bueno, en un bar, antro, una cantina. Eh, eh, También, es que ya estoy medio mezclando la película y el libro, pero no me Ok. acuerdo si en la película también aparece que se conflictúa en si pagarle o no, ¿no? En el libro sí lo especifica bien, ¿no? O sea, terminan su relación sexual y el cuate se empieza a vestir y se va, y Lee se siente conflictuado, dice como que debería darle dinero o no. O sea, como el afecto que estoy pidiendo está condicionado a un intercambio simbólico o a un control que estoy ejerciendo o genuinamente alguien me puede amar por quien soy, ¿no? Y ese me parece como el conflicto que tiene, porque por fuera anda con su pistola, hasta le pregunta, ¿no? Si traes pistola y demás, o sea, como esta imagen de fuerza, sin embargo, ves que por dentro pues está muy fragmentado, ¿no? Y realmente lo que la idea que tiene de querer buscar la telepatía, ¿no? Que también me llamó la atención eso, pues yo lo vi con una profunda necesidad de conexión con el otro, ¿no? O sea, lo veo como con una, a lo mejor con una armadura, con una barrera que tiene grietas y que quiere salir, pero que a lo mejor todavía no encuentra los canales adecuados para hacerlos y lo que encuentra de afecto, pues siente que siempre viene condicionado con otra cosa, ¿no? Y Eugene, pues lo que le ofrece es pues un afecto condicionado. Al final está ahí y la confesión que le hace al final de pues yo no soy queer es brutal, ¿no? También al final de la película. Claro, porque vemos en realidad a Lee toda la película, bueno, al menos también en mi interpretación, en esta lucha por tratar de ah, expresarse más libremente, ¿no? Digamos, de poder, porque sí recuerdo que por ahí hay algún momento en la cafetería en el cual se queda como, no recuerdo si era pagar o algo, pero lo hago, no lo hago, esto está en las posibilidades de lo que él entiende que debiera ser o hacer en lo masculino que él se muestra o no, ¿no? Y si lo vemos con otros momentos, eh, pues lindos, de cariño, pero quizás más en la intimidad para Eugene, ¿no? Entonces sí, es como esta constante lucha del personaje por mantenerse en los preceptos de lo que ha aprendido o romperlos. Vaya, la propia búsqueda y la propia conexión con Eugene a lo largo de la película va de eso, ¿no? Algo de lo que ah, me hizo pensar más fue el título también como queer, ¿no? Yo creo que es una película, queer es una película de un queer que ha dejado de entenderse hoy en día. Es otro queer, ¿vale? Eh, es en los años 50 y también Burroughs estaba pensando en un queer como esa asignación a las maricas,
¿no? A los maricones, a los que apenas estaban alcanzando la categoría de gays. La categoría de gay no se utilizaba en ese momento, ¿vale? Entonces, y también el término queer no era reapropiado por los colectivos de personas viviendo con VIH y con SIDA en los años 90, que finalmente es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Ya como una teorización, etcétera, ¿no? No es ese queer. Son estas personas que tienen vidas no normativas, alternativas a los mandatos sociales de caber en unas prácticas de género, en unas identidades de género normativas, ¿no? Eres hombre, mujer, y entonces devienes en unos deseos de masculinidad heterosexual y deseos de feminidad heterosexual, punto pelota, ¿no? Entonces, ese queer es otro queer, que obedece a su época, a su momento, ¿no? Y por eso en varios momentos sale la palabra queer también como con la connotación peyorativa, ¿no? Eh, y yo creo que el personaje de Lee asumirse como queer está asumiendo que se va por la libre, pues, que está en una búsqueda que no encaja en la heterosexualidad, que no encaja en los patrones de la arquitectura normativa de vidas con familias, vidas con hijos, vidas con casas, ¿no? Es un expatriado, vive en otro lugar, no vive donde, en su cultura, digámoslo así, y sí coincido con Akim que tiene una imperante necesidad, profunda necesidad de conectar con el otro, pero no creo que porque le falte algo, ¿no? Yo creo que está más en una búsqueda de otro tipo de relaciones donde el cuerpo, la corporalidad, la sexualidad, el deseo son vitales, ¿no? Entonces, yo creo que nos abre preguntas importantes como podemos entender el cuerpo, el deseo del otro igual como prácticas de sobrevivencia, de cuidado, de sostenimiento de nuestras vidas. Entonces, cuando pienso en Lee y en este niño, ¿cómo se llama? Eugene, ah, me hace pensar en las relaciones BDSM de la sexualidad no normativa, donde hay roles de sumisión y también pues roles de dominación, ¿no? Y los roles de dominación no son aquellos que llevan la batuta en la sexualidad, son los roles de sumisión los que llevan la batuta en esta relación sexoafectiva, donde lo principal es un común acuerdo, ¿no? Hay en estas relaciones BDSM una imperante y libre consenso. Aquí en esta relación hay un libre consenso. Y me parece que Eugene es quien lleva la batuta de toda la relación. Más que un poder que ejerza Lee, no es así. Lee tiene toda una, digamos, privilegios, una plataforma de privilegios de las que puede echar mano, ¿no? Puede tomar decisiones, es un hombre mayor, adulto, con dinero, ¿no? Entonces puede pagar un viaje e invitar a la otra persona, pero en realidad quien tiene la batuta de todo ese parkour, ¿no? En Latinoamérica es Eugene. Le detiene la mano cuando va a llegar a su sexo, tienen sexo solo cuando él lo permite, ¿no? Adivina sus pasos corporales. Sentí que me ibas a tocar las costillas, o sea, sé que te gusta tocar, ¿no? Eh, es quien va permitiendo los avances en la relación sexoafectiva. Entonces, al decir esto, al traer a colación las prácticas de sexualidad BDSM que practicaba grandes pensadores como Michel Foucault o Gail Rubin, ¿no? Desde donde hacen su teoría encarnada de la sexualidad, me lleva a pensar que lo queer de la película Queer son las relaciones. Es una búsqueda por otras relaciones en las que las jerarquías se den de otros modos o que se desdibujen por momentos,
¿no? En los que una masculinidad madura pueda también sentirse vulnerable, quedarse a la vera de su joven amado, llorar, permitirse, no sé, drogarse, tener unas sensaciones juntos, o sea, el momento en el que están en la ayahuasca, por ejemplo, a mí me parece de extremo romance y cuidado. Hay poco de sexualidad, pero hay mucho de deseo. Entonces, me parece que, nos muestra lo que ya colectivos de personas LGBTI nos han venido diciendo, ¿no? Nos podemos cuidar a partir de prácticas de cuidado extendidas, ¿no? En donde la sexualidad del deseo sea la base, pero no una sexualidad penetrativa ni coital, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Dos hombres que en otros territorios deciden cuidarse a partir del afecto, la cercanía y su deseo mutuo, ¿no? En una relación consensuada. Generalmente consideramos que la persona adulta es la que está en control y obviamente aquí está a la inversa, que claro, además quizás tiene que ver con la propia generación, ¿no? Y con la manera en cómo lo interpretan, ¿no? Y por otro lado también en cómo están contrapuestos los propios objetivos o entendimientos que tiene cada uno de ellos sobre la propia relación, ¿no? Porque al final ese es el conflicto de la película, ¿no? Que ya en los... si les spoilereamos algo, nos disculpan, es por su bien, pero aquí se spoilerea, aquí vemos y juzgamos y comentamos porque pues necesitamos, pero el desenlace de la película justo habla mucho como de eso, ¿no? Porque al final Lee se queda por ahí con ciertas deudas, quizás con ciertas carencias, probablemente un poco para Eugene, pero mucho más para sí mismo, ¿no? Y son como algunos de los momentos más, pues no sé, al menos para mí fueron como muy emotivos, incluso pudiera decir un tanto desgarradores, ¿no? Porque estamos ya ahí como en los últimos momentos de Lee. Hemos hablado, tú ya mencionaste un poquito, Nibs, a Eugene, pero quizás vale la pena aquí profundizar un poco más en este personaje. ¿Quién es, cómo se contrapone a Ali? Creo que contraponer es una palabra interesante. Y fíjate que para mí es el personaje más enigmático de la película, Eugene. No se sabe bien por qué está ahí, mantiene una relación con una mujer en la que va y juega ajedrez. Se sabe deseado, pero como que también yo estoy de acuerdo con Ibsen que lleva mucho la batuta en la relación. Em, lo siento, o sea, fíjate que es muy interesante porque lo siento como un recurso que de alguna manera contrapone el desarrollo del personaje de Lee. Ay, está mi gata, por eso le silencia, porque está mi gata en la puerta. Si no ahorita, Quiero opinar, no te si quiero preocupes. opinar, ahorita le abro. Y hablando del tema, lo que comentaba Nips sobre lo queer, de hecho, en algún momento le preguntaron a Burroughs si él pues lo hacía como con alguna finalidad política o demás, y él dijo que no. O sea, eh, realmente yo creo que simplemente estaba reflejando es la película y la obra es profundamente autorreferencial, ¿no? O sea, son cosas que también Burroughs pasó y más bien dijo que la película, a pesar del nombre de queer, se trataba de un ex junkie, ¿no? O sea, de una persona que está en este proceso de como de recuperación o de supuesta remisión que luego constantemente cae y tiene que dejar los Estados Unidos para poder venir a, a que simplemente hasta que no lo metan a la cárcel, ¿no? Entonces, yo más bien lo que veo es a Lee como en una burbuja muy narcisista, compulsiva, ¿no? De consumo, en donde no le es posible conectar a nivel profundo con otra persona. Y parece que Eugene es como este contrapuesto, ¿no? O sea, como que los veo a los dos como una diada donde aparentemente Eugene, pues,
quiere y no, y como que lo logra y no romper esta burbuja narcisista de Lee, y por lo tanto como que funcionan los dos de la misma manera, como los veo como un continuo de esta lucha, ¿no? Y lo que comenta Nibs del cuidado en la relación, yo más bien lo que sentí en este viaje que tienen, yo sentí una profunda angustia. Yo sentí muchísima angustia y cuando terminan, de hecho, están muy angustiados, tanto así que ni se voltan a ver las caras, ¿no? Y dicen, ya vámonos. Y la que está ahí le dice, no, pero espérense, ustedes a ver y tal. Y dije, no, no, ya vámonos porque quizá el contacto con el otro es tan intenso que no lo puedo procesar, ¿no? O sea, no, ni siquiera tengo yo las herramientas para poder procesarlo. Pero respondiendo más a la pregunta, quizá no tengo una respuesta concreta porque a mí, no sé qué opina Nils, pero Eugene me parece muy enigmático, ¿no? Incluso luego regresan y ya no está, pero Lee queda como enganchado completamente con la relación. Y esta última escena que también donde le dispara, ¿no? Y lo mata, que es más bien una alusión pues al propio asesinato que hizo Burroughs de su esposa, que fue lo que desencadenó la película. Entonces, pensándolo así, es como este deseo ambivalente de incorporar al otro y al mismo tiempo amenaza con mi propio núcleo y también lo quiero matar, ¿no? Entonces yo veo como unas pulsiones ahí peleadas muy fuertes en la relación que tienen entre Lee y Eugene. Yo con Eugene sentí un tremendo homoerotismo. Cuando me propusiste, Charlie, ver esta película, que también estaba de acuerdo, yo decía, bueno, vamos a ver otra película de Jotos, o sea, ¿qué vida No, esta? nos propusimos, Nips, porque tú también Nos me... propusimos. Sí, es verdad, es verdad. Y yo dije, ay, no, como que ya no estamos ahí. Con el seguir de las escenas me di cuenta que estaba equivocada. O sea, no es así. No es una película de Jotos. Parece, pero no tanto. Eh, porque sí que tenemos, voy a volver a decir eso, eh, un catálogo de experiencias no normativas que, que nos ayudarían también a desactivar, pues, sí, embarajuste de relaciones como las tenemos actualmente, yo creo. Y Eugene es un catalizador tremendo. O sea, yo sí me sentí erotizado por Eugene. O sea, es un Adonis. Tiene un cuerpo, o sea, es una escultura griega. Y es enigmático, como dice Akin, pero también es abyecto. O sea, también ese enigma, el que no sepamos mucho sobre él, lo coloca en ese lugar de lo desconocido, pero de lo temido, pero atractivo. Entonces hay una tensión constante con Eugene, ¿no? Podríamos pensar que es un heteroflexible, Sí, ¿vale? Podríamos pensar eso. es muy Yo bonito. creo, ajá, pero más que encasillar a las personas en identidades, podemos pensar en prácticas y tiene prácticas sexuales disruptivas que podríamos catalogar como desviadas, o sea, queer. Y eso es lo queer en la película, desviarse de las normas. ¿Ah? Entonces, yo creo que Eugene es uno de los personajes más queer, porque tampoco sabemos tanto de él. Es un enigma, es un catalizador de eroticidad. Y yo creo que la eroticidad es una forma de cuidado. Es que tenemos que extender lo que consideramos cuidado, ¿no? Ni tampoco romantizarlo. Pero Eugene le llevó en el viaje, todo el tiempo estuvo a su lado, a su vera, cuidándolo, ¿ja? Le sostenía su andar cuando estaba en los embates de la psicodelia, ¿no? Le llevó al médico, encontró parece que te dejan saber que buscó al médico, lo lleva, lo trae, ¿no? Eh, a mí me parece eso romántico, ¿no? Lo mismo cuando están en la selva, ¿no? Nunca le deja solo, le va a buscar constantemente, ¿no? Está en las negociaciones con la mujer
es científica, ¿no? De las plantas, etcétera, con la ayahuasca. Entonces, a mí, este personaje desencadena un montón de formas de pensarnos, ¿no? Actualmente, y de pensar más que en identidades, en prácticas que, que cuestionan lo que hoy, no, por ejemplo, en los colectivos LGBT, tenemos como prácticas relacionales. Que además, qué atinada selección de reparto para esta película, porque justamente a Drew Starkey, como su propio personaje, como Eugene, pues no lo conocemos tanto a menos de que pues la gente haya visto como mucho contenido, pero no es una figura tan identificable como Lee, y a Lee lo interpreta Daniel Craig, que creo que vale la pena un poco platicar de la selección de Daniel Craig para hacer queer, un personaje pues quizás muy distinto, a lo mejor no tanto, pero no identificable realmente con lo que relacionamos propiamente a Daniel Craig, que es como James Bond. Es el James Bond más reciente. Lo interpretó en 4 películas, si no me está fallando el número. Y bueno, James Bond es la encarnación de lo masculino, galante, un héroe de acción, lo hemos visto pues perfectamente vestido en traje, o si lo vimos en traje de baño, porque también tiene por ahí una escena muy famosa, pero es alguien como muy plantado en todo esto de lo masculino. ¿Qué opinión les merece esta selección y este contraste que nos genera de personaje y de lo que vamos a ver hacer al personaje, vivir y demás? Y pues yo solo conozco a Daniel Craig pues sí, de James Bond, no recuerdo de otra, seguramente tendrá, pero a mí me parece, pensando en él personalmente, como una decisión muy, no sé si decir valiente, atrevida, riesgosa, pero al final creo que la ejecución fue, a mí me encantó su actuación, pues, o sea, yo sí conecté con la actuación y con el conflicto de él, que porque en todas las demás películas era pues un conquistador, ¿no? En todos los sentidos, ya lo dijiste, el galán, el que anda ahí ahí seduciendo a la gente con su pistola y tal. Y aquí más bien parece que no es un conquistador, sino es el que está siendo conquistado, ¿no? Como dice Nix, o sea, es quien está siendo zarandeado por un montón de cosas, por su propia adicción, por su propio deseo, por su propia corporalidad. Y más bien parece que aquí se deja simplemente discurrir por lo que está pasando en la trama de la película. Y a mí en lo personal como no tuve, lo vi sin muchas expectativas. Al final la ejecución me gustó y me gustó mucho el contrapunto con el personaje. Yo tampoco lo conocía, pero al actor para Eugene, porque estoy de acuerdo también con Ibsen que algo tiene o sea, cuando le hice lo de las costillas, hasta yo le quería agarrar las costillas, o sea, es que tenía un cuerpo perfecto, ¿no? Sí parece de mármol, o sea, ¿cómo no te va a despertar esas ganas de tocarlo, ¿no? Entonces, ese conflicto, esa tensión que se genera ahí entre ellos dos, por eso decía que me parecen como un continuo, pero no más que un continuo, más bien como una criatura bicéfala que nos está contando una historia, y me gustó mucho el reparto de los dos actores. Yo también me gustó el reparto. Para mí era difícil desasociar a Daniel Craig de las otras entregas que había hecho, ¿no? Las películas de James Bond, eh, con esta más hipermasculinización rampante y ahora verlo acá, ¿no? En otros tenores. Yo creo que no sé por qué no está siendo tan aclamado a esta actuación, o sea, me parece que tendría que serlo, es un parteaguas para la carrera de Daniel Craig. O sea, eh, hacer una felación casi literal en la pantalla, discúlpenme, pocos lo hacen. Ujú. Les reto a que me digan cuántos actores famosos hollywoodenses tienen escenas de felaciones, ¿no? A otros hombres en la pantalla. O sea, es que muy pocos. Y los desnudos frontales, quiero destacar esto por favor acá,
desnudos frontales. Omar Apollo haciendo un desnudo frontal tremendo. Omar Apollo es un cantante muy famoso, ¿no? Alternativo, de música alternativa, que es el primer mozalbete con el que tiene una relación sexual Lee, el personaje de Lee, a inicios de la película. Pero también tenemos a Eugene que hace un desnudo frontal, ¿no? Con una cierta lejanía, pero me parece que estamos también atendiendo a otro régimen escópico, o sea, los desnudos frontales masculinos en el cine así son de este siglo, del siglo XXI, en la última década. Claro, obviamente hay muchísimas más películas que lo hacen desde hace mucho tiempo, pero no son películas, digamos, eh, en clave comercial. Es que es un atrevimiento, la verdad, en muchos sentidos, pero Luca Guadagnino tiene el buen gusto de retratarlos, sabe por qué se necesitan y por eso están ahí. Y claro, esto tiene muchas implicaciones que ya nos daría para otro programa, por cierto, porque simplemente tener un desnudo masculino en automático hace que tu película sea C, y eso también tiene otras implicaciones de corte comercial y demás. Sí, que claro, es para discutirse, pero vaya, esto es como, a mí me gustó mucho el ejemplo de Troya, si ustedes vieron Troya, que sale Brad Pitt y demás, todo está puesto exactamente para que llegue hasta donde tiene que llegar y mantenemos la clasificación B15. Y entonces no muestras de más y la película puede ser vista por adolescentes y adultos y no nada más por adultos. Pero bueno, es una discusión muy, muy interesante. Estamos terminando, entonces quisiera que me compartieran, por favor, sus conclusiones, sus observaciones finales y por favor, ya aprovechando ya que estamos por ahí, recomiéndenos también dónde los podemos seguir, dónde podemos saber un poco más de ustedes. Bueno, pues me llevo mucho los comentarios que me dieron ustedes. Creo que le agregaron como profundidad a la comprensión, sobre todo lo que comentabas, Nips, del tema de las prácticas. Al final, o sea, sí, discursivamente quizá hay una cosa, pero al nivel de prácticas parece que sí le agrega como otras categorías y otras capas de análisis. A mí me parece una película profundamente emotiva. En todo el momento me sentí atravesado por algún afecto, o sea, no hubo un momento en que estuviera aburrido, o sea, siempre te está arrojando cosas, ¿no? Sentimientos y vas en esta travesía de descubrimiento con ellos mismos y ya te estás preguntando tú también, pues, qué estás queriendo encontrar, de qué estás huyendo y como que hace que remites a tu propia experiencia, ¿no? Y eso me gustó, yo salí con muy buena sensación de la película y la recomiendo mucho y también creo que la actuación, sobre todo de Daniel Craig, pues sí debería hablarse más porque está hablando como cómo descanonizar a estas figuras que ya tenemos ahí y yo creo que no solo abre puertas para su carrera, sino para en general otros hombres, mujeres, cualquier identidad puedan atreverse incluso a transgredir sus propios límites. Creo que es una película que con el tiempo se va a convertir en una película de culto, ¿no? Y animo a las personas a verla porque también cae en una coyuntura social, cultural en estos momentos en donde la extrema derecha está a la alza y lo que nos muestra es que podemos habitar de otros modos y tener vidas dignas también, ¿no? Entonces, es una película que también refleja una época y una mirada sobre una región del mundo, ¿no? Tiene una estética sabrosa, no podía dejar de mirar, de notar la forma en la que está, ¿no? Visualizado todo, los juegos con las cámaras, los colores, las maquetas, etcétera, ¿no? Entonces, animo a la gente a que la vea. A mí me pueden encontrar en Instagram como Nips Trejo y pues gracias Charlie, gracias a Kim que disfrutona este momento acá. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Por favor, déjenos su like, compartan, suscríbanse a este canal, coméntenos, nos encantará leerlos. ¿Qué opinan de Queer? ¿Ya la vieron? ¿No la vieron? ¿Dónde la vieron? Y demás. La pueden encontrar, por cierto, si se lo están preguntando o no me pusieron atención al principio, yo se los recuerdo. Está en Movie, ahí pueden encontrarla. Nos vemos muy pronto en un nuevo Dilo con igualdad de género.